8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos ya en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con Wilson Merino, activista, presidente de la Fundación Cecilia Robaneira y promotor del movimiento Imparables. ¿Cómo está, Wilson? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Eh, Cuéntenos, por favor, cómo avanza la construcción, la formalización de su movimiento político y cuál es el objetivo de armarlo, cuál es la meta que tienen a través de este movimiento político, a dónde pretenden llegar con él, por un lado, y por otro, cómo evalúa usted la situación en la que está la ciudad de Quito, con nuevas autoridades, pero con los mismos problemas. Y buenos días, Licenia. Un gusto saludarte a ti, a Alexis y a toda la audiencia de Pichincha, de Radio Pichincha Universal. Si me permites, me gustaría mandar un saludo a la gente de Chimbo, en la provincia de Bolívar, por la catástrofe que han tenido que vivir durante la madrugada, este aluvión que ha afectado a tantas familias. Decir a todas las familias que nos solidarizamos con ellos y que desde la ciudad capital estamos organizando el envío de ayuda humanitaria, colchones y alimentos para sostener en alguna medida y aliviar la situación que están enfrentando. Respondiendo ya a tu pregunta, decirte que después de 8 años de abandono de la ciudad, hay esperanza de un movimiento imparable, un movimiento ciudadano, un movimiento 2.0, un movimiento horizontal, un movimiento que mira desde una perspectiva integral, pero profundamente popular, un movimiento feminista, un movimiento ambientalista, el primer movimiento rural, trabajar desde la justicia territorial, pensar en todos los hermanos y hermanas que viven en las parroquias rurales que el día de hoy están tan desatendidas, ¿no? Plantear un nuevo paradigma, pensarnos la democracia desde allí, desde la posibilidad de que por primera vez exista ya en el país un movimiento de adeveras, un movimiento que conecte con las necesidades de la gente, ¿no? Un movimiento que respete las decisiones de los votantes, un movimiento que sea ideológico y que si se vota por unas ideas, esas ideas se respeten en la acción, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Hoy por hoy esta crisis de representación política que hay ha dejado a mucha gente en la orfandad, ¿no? Y gran parte del desafío que tiene Imparables es recuperar la esperanza en la política, resignificar la política y desde allí plantear un progreso para todos y para todas. Hola Wilson, qué gusto saludarle a los tiempos. Mencionaba esto último y es algo que lo veníamos conversando con Ramiro Aguilar también. Hay yo siento que hay una suerte de orfandad política, ¿no? Hay un gran sector de electores, de ciudadanos que voltean a ver y capaz no se sienten representados por nadie de los que están, o quizás están empezando a sentir que sí, que los que llegaron ahora último les están defraudando. Y no me refiero únicamente a esta asamblea, me refiero también a las autoridades locales, lo que pasó con el municipio de Quito, lo que pasa con las alcaldías, con las prefecturas, etcétera, en general. Ahí cómo están ustedes sintiendo eso y cómo están asumiendo el reto, además de entrar en la arena política, considerando precisamente ese sentimiento de desgaste que están sufriendo las organizaciones tradicionales. Sí, Alexis, te puedo decir que como Imparables vamos a elegir muy bien al adversario y no vamos a perder el tiempo en las peleas políticas, en las peleas superficiales que hemos visto hoy por hoy en la Asamblea Nacional, en el Consejo Metropolitano, entre partidos y movimientos políticos, ¿no? Nosotros tenemos claridad, nuestro enemigo es la desigualdad, es la ineficiencia, es la pobreza, es la desidia de los concejales frente al drama que viven quiteños y quiteñas. Eh, y una vez que tengamos personería jurídica, vamos a tener puntos que no sean lo comunes, ¿no? Pero finalmente vamos a hacer hasta lo imposible por construir respuestas para la gente, ¿no? Creo que de eso se trata, la política para servir, la política para transformar una realidad injusta, y creo que este es el momento. Hay un sinnúmero de profesionales, gente con trayectoria técnica, social, gente que tiene conocimientos, que finalmente ven en Imparables una alternativa y que van plegando. Ya no somos pocos. Hace algunos días entregamos 100.000 firmas, firmas que además han sido recogidas conscientemente a través de 1.000 voluntarios al CNE
para poder acreditarnos y tener personería jurídica, ¿no? Creo que tenemos que resignificar la política, ¿no? Hoy por hoy la política es una mala palabra, ¿no? Una palabra que genera eh, picazón, ¿no? La gente escucha política y lo primero que se le viene a la mente es corrupción, desidia, chanchullo, diezmos, ¿no? Eh, y la política, Alexis y Yesenia, finalmente es la que marca nuestras vidas. La política es la que define cuál es nuestro sueldo, cuántos días de vacaciones vamos a tener al año. La política define a quién pagan impuestos, quiénes no. Si es que pagan impuestos es la clase media y finalmente se le libera de impuestos a los más ricos. La política es el único instrumento que tenemos para que los servicios básicos como el agua potable lleguen a los barrios urbanos marginales y que los niños a quienes yo he atendido durante toda mi vida dejen de enfermarse de cáncer. Así que con convicción, con ganas de transformar, construyendo un proceso político de a de veras, estamos transitando, estamos caminando y estamos llenos de esperanza. Wilson, una vez que consigan esta formalización en el ente electoral de su organización política, ¿hacia dónde apuntan? ¿Van a participar en las elecciones seccionales con candidatos a la prefectura de Pichincha, a la alcaldía de Quito, a la concejalía? ¿Hacia dónde van? Sí, sí, Licenia, creo que un tema importante es decirte que hoy por hoy estamos enfocados en que el proceso avance. Estamos acompañando el proceso con vedurías. Estuvimos ayer en el escaneo de las actas. Estaremos en la primera semana de enero acompañando con vedores el rato que validen las firmas, ¿no? Estamos muy presentes y vamos a defender nuestras firmas, vamos a defender el trabajo de los voluntarios y vamos a defender la voluntad de cambio expresada por tanta gente. Una vez que logremos tener la personería jurídica, que yo espero que así suceda, nos dedicaremos a escuchar a la gente, ¿no? A escuchar a los vecinos, a las vecinas, escuchar a las quiteñas y tratar de construir un proyecto de ciudad, de futuro con ellos. Construir un proceso participativo de abajo hacia arriba, que es gran parte de mi historia, ¿no? Yo vengo impulsando procesos de democracia y de participación toda mi vida, fundaciones, redes de voluntariado, iniciativa popular normativa, cabildos populares, ¿no? Esa es la forma que yo tengo de construir, de abajo hacia arriba, con la gente y con espacios comunes. Como Imparables vamos a ir a un proceso de elecciones primarias, vamos a fortalecer la democracia. Este es un movimiento que cree profundamente en la democracia, una democracia radical, que pone en el centro al ciudadano, a la gente, a Alexis, a Juan, a Licenia, a Rosita, para que seamos nosotros mismos quienes tengamos el poder para decidir. A través de estos procesos de democracia interna, elegiremos a los mejores, a las mejores, y finalmente saldremos a desafiar todos los espacios de poder en el 2021. Prefecturas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales. Democracia a la interna y hacia afuera. ¿Cómo se proyecta el movimiento Imparables, Wilson? Ahora que vemos que, digamos, son tan cuestionados, por ejemplo, los acuerdos políticos, una vez que empiezan a, digamos, hacerse públicas los temas a los que se llegan, ¿no? A conversar entre una u otra organización, o cuando se rompen finalmente los acuerdos por un tema de deslealtades, de traiciones y de tales. Pero ustedes no descartan el generar un frente, el formar parte de un frente político, no sé, del centro hacia la derecha, del centro hacia la izquierda. Además, ¿cómo es que se identifican políticamente los Imparables? Sí, Alexis, como buenos demócratas estamos dispuestos a conversar, a construir con todos aquellos que ven el país y la ciudad en positivo, ¿no? Que apuestan por el Quito del futuro. Pero nuestra prioridad no es los acuerdos con políticos, sino los acuerdos con la gente, ¿no? Este es un movimiento profundamente popular, este es un movimiento de la gente, gente que en gran medida está cansada de la confrontación política superficial, epidérmica, ¿no? La gente que está cansada de la violencia que sufren las mujeres todos los días al subirse al transporte público, de los femicidios, ¿no? Y de la ausencia del Estado. Gente que está cansada de la pobreza, de las grandes desigualdades, de la falta de empleo, de la falta de oportunidades.
Imparables es un movimiento progresista, es un movimiento que cree en la progresión de derechos para más gente, es un movimiento horizontal, ¿no? Que creo que esa es una gran diferencia de lo que hay el día de hoy. La mayoría de partidos y movimientos políticos hoy son verticales, machistas, caudillistas, con grandes chequeras, partidos de alquiler que no son leales a sus convicciones, a su ideología. Imparables es todo lo contrario, ¿no? Feminista, moderno, ambientalista. Yo particularmente miro más desde una perspectiva de izquierdas, sobre todo por mis preocupaciones sociales, que es donde han estado puestas todas mis energías a lo largo de mi vida, ¿no? Y donde sin duda alguna van a seguir estando. Pensar en los más pobres, en la gente que más sufre, en los abandonados, en los que la gente no ve, en la gente en la Amazonía, la gente en las zonas rurales, la gente que vive en zonas alejadas, ¿no? La gente que hoy, por ejemplo, amanece con este aluvión y que todavía el Estado no está presente, ¿no? Así que bueno, creo que estamos llenos de esperanza, sabemos que la política es difícil, pero finalmente ese es el único camino que tenemos para transformar nuestra sociedad. Wilson, ¿y cómo va a ser este proceso de escoger a los candidatos para que no pase lo que pasa en la actual asamblea, donde todos llegaron al apuro, es lo que hay, y un momento que utilizan a una organización política, se presentan como lo que en la práctica no son, llegan a la Asamblea Nacional utilizando una organización política y ahí se quitan la máscara y terminan actuando como hemos visto en la Asamblea Nacional, vendiéndose al mejor postor? Sí, Licenia, yo por eso creo que es tan importante el proceso, ¿no? El país está lleno de sucesos, ¿no? El suceso político del año 2023, ¿no? Las elecciones de alcalde, prefecto, concejales y juntas parroquiales. Y es importante prepararse para ese suceso, pero en realidad lo más importante es un proceso político de mediano, largo plazo. Y eso es lo que estamos impulsando. Y en el proceso las personas se van involucrando y van trabajando y van militando el proceso, ¿no? Desde una estructura horizontal. Todos los militantes de Imparables hemos salido a las calles a recoger firmas, hemos golpeado puertas y hemos hablado con la gente sobre la posibilidad de impulsar el cambio. Todos lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo porque ese es el carácter, esa es la identidad del movimiento. Y a través del proceso nosotros vamos identificando a la gente que cree, que participa, que aporta, que sueña, y finalmente con todos ellos seguiremos haciendo equipo. No es una carrera de velocidad, sino es un camino de resistencia, no es un camino difícil, pero es un camino que hay que transitarlo. Nosotros en particular vamos a prescindir de esos malos vicios del pasado, ¿no? De coger a la gente como candidato en función de qué tan conocidos son. Para nosotros lo importante, Licenia, es gente que trabaje en el proceso, que crea en el proceso, gente que traiga propuestas, gente que traiga ideas, gente que traiga trayectoria técnica social, gente que tenga conocimiento, y que con todo ese bagaje finalmente podamos impulsar un proceso de regeneración nacional. Prescindir de todo aquello que hoy por hoy nos genera tanta indignación y tanto dolor, los viejos políticos de siempre, prescindir de los operadores políticos que son los intermediarios, ¿no? Que finalmente transan con el futuro y el bienestar de los ciudadanos. Apostar por los jóvenes, apostar por las mujeres, un futuro mucho más feminista, que es lo que nosotros creemos que finalmente nos va a permitir a construir una ciudad distinta y un país mejor. En el caso estricto de Quito, Wilson, usted que además fue parte de Conquito, que se metió mucho en los temas para el desarrollo productivo de la ciudad y demás. Quito viene de dos periodos administrativos municipales, digamos, entre malos y muy malos, el de Rodas, el de Yunda y actualmente el de Guarderas, ya suman tres periodos administrativos que a la ciudad le han tenido, yo creo que paralizada. Es más, la ciudad ha experimentado un retroceso en muchísimas cosas. ¿Qué es lo que necesita con urgencia Quito? Cuando ustedes van a las calles y hablan con los ciudadanos, ¿qué es lo que el quiteño les expresa? ¿Qué es lo que sienten? Sus preocupaciones, sus urgencias. Sí, Alexis, son 15 años de no tener un alcalde con un capital político propio. Son 8 años de ir a las urnas y encontrarnos con empresas electorales y con muy pocos partidos ideológicos, sin una visión de hacia dónde debería ir la ciudad.
Quito tristemente hoy está exenta de las discusiones mundiales importantes sobre cambio climático, sobre sostenibilidad, sobre resiliencia, sobre la posibilidad de tener una ciudad más cultural, más segura, más innovadora, ¿no? Uno de los grandes temas que nos preocupa y que lo hemos discutido en la Asamblea de Imparables es la estructura del municipio, que hoy por hoy es una estructura parecida, semejante a la estructura del Estado central. Secretaría de Salud, de Educación, de Inclusión, una institución encargada en turismo, y nada de lo que hay funciona, porque si es que la institucionalidad que se ha diseñado funcionaría, pues estaríamos en otra situación, pero no funciona. Hay 22.000 funcionarios. Hace 10 años era una tercera parte. Yo creo que hay que revisar y ordenar las prioridades, ¿no? Hay muchas secretarías, hay 12 secretarías, hay 50 direcciones, hay 3 agencias de control, y así, 13 empresas públicas, ¿no? Y así evidentemente no podemos seguir. Creo que eso es uno de los temas importantes que nosotros estamos impulsando. Finalmente, sacar a los concejales de las empresas públicas, porque es de allí donde empiezan los repartos y la ineficiencia, ¿no? Yo tuve una buena gestión en Conquito, precisamente porque en mi directorio no habían concejales, y en medio de ese año crítico Es de decir, no había inestabilidad, disputas políticas. no habían disputas políticas, no tenía concejales metidos ahí, ¿no? Y hay que sacar a los concejales de todos los directorios, ¿no? Y tener esta claridad de que el rol del alcalde y de su equipo es del ejecutivo, el rol de los concejales es el de legislar y fiscalizar. ¿Qué están haciendo los concejales en temas de regularización de barrios, ¿no? ¿Qué hacen de tierras? ¿Qué hacen los concejales en la regularización de taxis, ¿no? ¿Qué hacen los concejales en temas de regularización de los comercios, de los comerciantes? Es allí donde empieza la corrupción, ¿no? Y además los concejales impiden el trabajo de las autoridades, ¿no? Concejales que además tienen estructuras que ya quisiera cualquier común tener. 6 personas trabajan en sus despachos, tienen choferes, tienen asesores, ¿no? Y finalmente no han estado a la altura. Este, sin duda alguna, Alexis, ha sido el peor consejo metropolitano de la historia de Quito. Gente que no tiene preparación, que no tiene una vocación de servicio, que no tienen lealtad a nada, a ningún proyecto o proceso de transformación para la ciudad. Y es más, que con recursos públicos del día de hoy están en pre-campaña electoral. Contra eso tenemos que luchar, ¿no? Contra la mezquindad, contra los intereses particulares en detrimento del bienestar de las grandes mayorías. ¿A quién se refiere Wilson cuando dice que hay personas que con fondos públicos están ya en pre-campaña electoral? Yo creo que hay varios concejales que están pensando en la reelección o en una candidatura a la alcaldía. Creería que el propio alcalde encargado estará pensando también en terciar en el año 2023, y tenemos que estar muy atentos y exigir que cosas importantes para la ciudad no se utilicen para temas políticos, ¿no? El metro tiene que empezar a andar. Son más de 2.000 millones de dólares que la ciudad ha invertido y que no opera porque no hay una decisión por parte del Consejo. En marzo habían aprobado un modelo de gestión y ahora están discutiendo otro modelo de gestión con nuevas consultorías. Y eso es inadmisible, ¿no? Necesitamos que la movilidad se transforme, necesitamos pensar en la gente, ¿no? Un sistema público de transporte que sea más eficiente, que sea más seguro para las mujeres. Es increíble, Licenia, que nos subamos al bus, paguemos con monedas y que recibamos un papel. Quito vive en los años 20, en los años 80, ¿no? No hay innovación, no hay tecnología, y ese es el resultado de la mediocridad de la clase política y dirigencial que han estado para todo menos para innovar, para transformar, para resolver los problemas de la gente. Respondiendo también a tu pregunta, Alexis, otra de las grandes preocupaciones de la Asamblea de Imparables es pensar en la ciudad post-pandemia, ¿no? Y esta evidentemente tiene que ser una ciudad de proximidad, una ciudad de no más de 30 minutos, ¿no? Donde podamos estar cerca, donde nos movamos rápidamente de un lugar al otro.
y esto viene con nuevas centralidades y nuevos polos de desarrollo. Necesitamos pensar en la reactivación económica desde las economías digitales globales, ¿no? La fuerza que tiene el Internet para producir desde lo local con una mirada internacional, que ya lo hicimos en Quito con el tema del café. Impulsar el café de Quito y finalmente internacionalizarlo. Es posible y ese creo que tiene que ser el camino. Necesitamos pensar en una ciudad del futuro. Y la ciudad del futuro tiene que ser una ciudad sostenible, donde finalmente apostemos por ese paradigma ambiental, por tener una ciudad más verde, una ciudad más sana, una ciudad en la que, entre otras cosas, protejamos nuestras quebradas, ¿no? Que hoy por hoy generan tantos riesgos. Necesitamos, como te había dicho antes, trabajar en la seguridad también, la seguridad desde varias aristas, desde un enfoque integral, la seguridad para las mujeres, y para eso necesitamos diseñar una ciudad pensada en ellas, ¿no? El sistema de transporte tiene que pensar en ellas principalmente, que hoy por hoy sufren tanta violencia, ¿no? Necesitamos avanzar en la estrategia de seguridad y soberanía alimentaria. Hoy por hoy Quito solo produce el 12,5% de los alimentos que consume, el resto viene de otras provincias, y hay un indicador que es desgarrador, que es del 3,6% de quiteños y quiteñas y personas que residen en la ciudad que experimentan hambre. Creo que, entre otras cosas, hay que apuntalar la agricultura urbana participativa, ¿no? La posibilidad de que hayan huertos en todos lados, huertos en las casas, huertos en las azoteas, huertos urbanos en los terrenos municipales que están abandonados, ¿no? Y comenzar a pensar en una ciudad distinta, inclusiva, global, diversa, que finalmente los ciudadanos la disfrutemos todos los días. Wilson, al ser Imparables un movimiento provincial, yo quisiera preguntarle también ahí si están pensando en proponer un candidato o en conversar con alguien más y saber si es que cuál de los proyectos que actualmente la prefectura liderada por Paola Pavón se los podrían, digamos, mantener, conservar, porque hay temas de turismo, usted que ha recorrido el tema del Chocó y que sabe mucho de lo que ocurre ahora mismo con la industria del café en Pichincha, lo de la protección de derechos a mujeres con Guarmi, Pichincha Humana en la salud, etcétera, muchas cosas que se han hecho a nivel provincial y que podrían también mantenerse. Sí, Alexis, yo he tenido la posibilidad durante la pandemia de articular esfuerzos con la prefectura de Pichincha, con la prefecta Paola Pavón y con más de 40 prefectos y alcaldes de otras ciudades del país. Yo creo en ello, ¿no? Creo que hay que unir esfuerzos, hay que tener unidad en el propósito. Y hemos visto varios programas y proyectos liderados por la prefectura de Pichincha que son valiosísimos, ¿no? Todo el empuje que le han dado al fortalecimiento de las cadenas productivas en el noroccidente de Pichincha, pensar en procesos productivos para erradicar o luchar o contener la extracción minera, por ejemplo. Creo que eso es algo importante. Reducir la violencia contra la mujer, ¿no? Desde la estrategia Guarmi, que ha sido liderada por la prefecta Pavón, ¿no? Hay muchas cosas que hay que recoger de lo que se ha hecho en el pasado, hay muchas cosas que hay que recoger de lo que se está haciendo ahora. Hay algunas otras cosas que habrá que mejorar, ¿no? Y hay otras cosas que hay que eliminar, definitivamente, ¿no? Cosas que no están funcionando. Creo que hay que pensar en el largo plazo, construir una visión de provincia con la gente, y para ello nosotros como Imparables hemos lanzado una APP, la primera APP, que será la herramienta tecnológica que nos va a permitir tener democracia participativa en la construcción del proyecto de provincia, el proyecto de ciudad que estamos liderando, ¿no? Que la gente a través de sus dispositivos móviles, de su computadora, pueda conocer lo que Imparables está proponiendo, pero que además puedan sugerir propuestas, ¿no? Desde la cotidianidad, desde el día a día, desde lo que la gente común, la gente de a pie está viviendo. Así que creo que hay que avanzar, hay que identificar aliados, como en todo, gente con quien podamos construir procesos serios de transformación. Pero Imparables tiene su carácter, tiene una visión clara, y estamos en esta construcción, ¿no? Esperamos que en los próximos días, a principios del mes de enero, finalmente el Tribunal Electoral nos dé buenas noticias, nos dé paso a la inscripción de Imparables y que finalmente nos constituyamos como una alternativa renovadora, una alternativa de cambio,
que vuelva a ilusionar a los vecinos y vecinas, que vuelva a ilusionar a las mujeres y que finalmente todos nos inmiscuyamos en la posibilidad de construir días mejores. Gracias, Wilson. Muchísimas gracias, Wilson. Muy amable, muchísimas gracias por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Wilson Merino, presidente de la Fundación Cecilia Rivadeneira y líder de la agrupación ciudadana Imparables, que ha estado con nosotros. Gracias, Wilson. Muchas gracias, Licenia.